Sean bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor Juan Ronald Jaques Lugo. Actualmente soy docente en la Escuela José María Pérez del Pocito, Guayubín. Hoy vamos a aprender sobre el Antiguo Egipto. Es muy interesante ya que Egipto actualmente es un país que existe, pero de lo que yo le voy a hablar se remonta a miles de años antes de Cristo. Iniciamos. El día de hoy, los temas que tenemos para aprender son los siguientes. Una pequeña introducción, vamos a hablar de la civilización egipcia en sí, la economía egipcia, la organización política y social de los egipcios en la antigüedad y las características culturales de ellos en la antigüedad también. Bueno, lo primero que tenemos para saber es que esta interesante civilización se desarrolló en el eje geográfico del río Nilo, que es uno de los ríos más importantes actualmente en África, ubicado al norte del continente africano, como antes lo mencioné, y enfrente del mar Mediterráneo. Con el paso del tiempo, la civilización egipcia se expandió luego en dos grandes regiones, que fue el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto se desarrolló en la delta del río Nilo y el Alto Egipto en las zonas de las cataratas del río Nilo. Por eso se refería a cuando era Bajo Egipto y Alto Egipto. Se definía por qué está cerca hasta donde el río, si en la zona alta o en la zona baja. Todo esto se dio bajo el mandato del rey Menes en el año 3100 a.C., como antes mencioné, y luego de esto se unificaron y asumieron Memphis como la capital del Nuevo Egipto unificado. Bueno, organización política y social. El territorio egipcio se organizaba en nomos y eran dirigidos por un faraón que era una especie de rey, pero de esta civilización, y todo el poder del antiguo Egipto se concentraba en sus manos. Era el principal sacerdote, era el jefe del ejército, era el administrador del país, era quien manejaba absolutamente todo en la antigüedad. Esta civilización estaba dividida en 6 clases sociales y era la siguiente. La primera, quien encabezaba la pirámide social, era el faraón, que como dije estaba a cargo del gobierno y de la administración de todas las riquezas del país, o de la civilización mejor dicho. El término país no se utilizaba en esos tiempos. Luego en la pirámide seguían los nobles y sacerdotes, que eran quienes organizaban los rituales de la vida diaria del faraón. Luego estaban los funcionarios y escribas, que los funcionarios eran los jefes militares y los escribas eran los letrados, eran quienes tenían conocimiento sobre los jeroglíficos, quienes sabían escribir información en papiro, que vamos a ver mucho más adelante. Estaban los mercaderes y los artesanos, que se ocupaban del comercio y del trabajo artesanal del antiguo Egipto. Y luego en lo más bajo de la pirámide social estaban los siervos y los esclavos, que eran quienes trabajaban la tierra, pagaban impuestos tanto al rey o faraón, a los sacerdotes y a los nobles. Bien, características culturales de los egipcios. Lo primero es su religión. Los egipcios eran politeístas. Y ustedes me dirán, ¿qué significa esa palabra politeísta? Politeísta quiere decir que creían en más de un dios, creían en muchos dioses. Se representaban a sus dioses en forma de animal, como podemos ver aquí detrás, y con cuerpo de humano. Así ellos representaban a sus dioses en sus dibujos y en sus jeroglíficos. También tenían dioses solares que pretendían que su poder venía del sol, y dioses terrestres que decían que su poder venía de la tierra. Los más importantes de estos dioses eran Osiris, Isis, que era la esposa de Osiris, Horus, que era el dios de la realeza, de la caza y de la guerra. Luego estaban las pirámides de Egipto, que eran obras de arte y arquitectura construidas con materiales de mayor calidad que los palacios, ya que servían de tumbas para los faraones y sus familiares. Los egipcios tenían la creencia de que había vida después de la muerte. Por eso preparaban los nichos y embalsamaban sus muertos, porque decían que después de la muerte iban a tener una mejor vida. La escritura, como mencioné antes, los egipcios tenían un sistema de escritura propio que se llamaba jeroglífico y utilizaban papiro para sus anotaciones, que es un papel muy antiguo y grande. Luego, en los aportes culturales, los egipcios se destacaron desde aquel entonces por ser grandes matemáticos.
principalmente en la geografía, en la geometría. También aportaron las técnicas de embalsamiento, de ahí que vienen las momias y el cuidado de los cadáveres, y crearon un calendario como el que conocemos hoy en día de 365 días. Espero que todo eso les haya gustado. Sigan investigando sobre las civilizaciones, que son muy interesantes, y nos vemos en un próximo video.